Has entrado a un lugar donde las sombras guardan secretos y el miedo siempre encuentra un rincón para quedarse. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque el terror viaja más lejos de lo que imaginas. Ahora sí, comencemos. Hay algo en los turnos de noche que cambia a las personas. No es solo el cansancio o la falta de sueño, es algo más profundo. Algo que se mete en tu cabeza cuando el mundo se queda en silencio y tú sigues despierto, vigilando en la oscuridad. He trabajado muchos años en turnos nocturnos y puedo decirte que la noche tiene sus propios secretos, sus propias reglas. Lo que te voy a contar me pasó hace 5 años, pero todavía me despierto sudando frío recordando cada detalle. Esto no es ficción. Esto me pasó a mí. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 42 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica de textiles en las afueras de la ciudad. Era un trabajo tranquilo, o eso creía yo. La fábrica cerró sus operaciones diurnas hace 3 años por problemas económicos, pero el dueño mantenía la seguridad nocturna para cuidar la maquinaria que todavía tenía valor. La primera vez que noté algo extraño fue durante mi segunda semana en el trabajo. Eran las 2 de la madrugada de un martes. Estaba haciendo mi ronda habitual por los pasillos cuando escuché un ruido que venía del segundo piso. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve y aguzé el oído. El sonido se repitió más claro esta vez. Definitivamente era algo siendo arrastrado. Subí las escaleras con mi linterna en una mano y mi radio en la otra. Mi corazón latía más rápido de lo normal, pero me dije que probablemente era algún animal que había entrado por algún hueco. Cuando llegué al segundo piso, todo estaba en silencio. Revisé cada rincón, cada máquina cubierta con lonas, cada oficina abandonada. Nada, ni rastro de que hubiera estado alguien ahí. Bajé pensando que había sido mi imaginación. El cansancio puede jugarte malas pasadas, especialmente cuando llevas toda la noche despierto. Pero esa misma noche, 1 hora después, volví a escuchar el ruido. Esta vez venía del primer piso, justo donde yo estaba. Era imposible que no viera a quien lo estuviera haciendo. Me quedé completamente quieto, tratando de ubicar exactamente de dónde venía el sonido. Parecía moverse lentamente por el pasillo principal, el mismo por el que yo había caminado minutos antes. El sonido se acercaba hacia donde yo estaba. Mi respiración se hizo más profunda y sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. Encendí mi linterna y la dirigí hacia el pasillo. La luz cortó la oscuridad, pero no había nada ahí. Sin embargo, el sonido continuaba. Era como si algo invisible estuviera siendo arrastrado justo frente a mí. Me acerqué paso a paso siguiendo el ruido con mi linterna. De repente el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido mismo. Era un silencio denso, pesado, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. Me quedé ahí parado por varios minutos esperando, escuchando. Nada. Solo el zumbido lejano de las máquinas, de refrigeración y mi propia respiración agitada. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le conté a mi esposa, María, lo que había pasado, pero ella me dijo que probablemente eran las tuberías o algún problema con la estructura del edificio. Los edificios viejos hacen ruidos extraños, me explicó. Traté de convencerme de que tenía razón. La siguiente noche decidí estar más atento. Llevé conmigo una grabadora pequeña que tenía en casa, pensando que si volvía a escuchar algo, al menos tendría pruebas. También revisé todo el edificio antes de empezar mi turno, para asegurarme de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Todo estuvo tranquilo hasta las 3 de la madrugada. Esta vez el ruido comenzó en el sótano. En todos mis años trabajando ahí, nunca había bajado al sótano. Según el supervisor que me entrenó, ahí solo había equipo viejo y cajas de almacenamiento que ya no se usaban. No había razón para bajar, me había dicho, pero esa noche, con el ruido viniendo claramente desde abajo, no tuve más opción que investigar. Encontré la puerta del sótano al final del pasillo principal. Estaba cerrada con un candado, pero tenía las llaves maestras que me había dado la empresa. El candado se abrió fácilmente como si lo hubieran usado recientemente. La puerta se abrió con un crujido que me puso los nervios de punta.
Una corriente de aire frío subió desde la oscuridad de abajo. Olía a humedad y a algo más que no pude identificar. Algo dulzón y desagradable que me hizo fruncir la nariz. Bajé las escaleras lentamente, alumbrando cada escalón con mi linterna. El ruido había parado cuando abrí la puerta, pero podía sentir que algo me esperaba abajo. Era una sensación extraña, como cuando sabes que alguien te está observando aunque no puedas verlo. El sótano era más grande de lo que esperaba. Tenía varios cuartos y pasillos que se perdían en la oscuridad. Las paredes eran de concreto y estaban cubiertas de humedad. En algunos lugares había manchas oscuras que parecían muy viejas. El piso estaba cubierto de polvo, excepto por una línea que iba desde las escaleras hacia uno de los pasillos, como si algo hubiera sido arrastrado recientemente. Seguí la marca en el polvo, tratando de controlar mi respiración. Mi linterna temblaba en mi mano y la luz bailaba en las paredes. La marca me llevó hasta una puerta metálica al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y de ahí salía una corriente de aire aún más fría. Cuando empujé la puerta para abrirla completamente, mi linterna se apagó de repente. Me quedé en la oscuridad total, con solo el sonido de mi corazón latiendo en mis oídos. Traté de encender la linterna, pero no respondía. Saqué mi celular para usar su luz, pero la pantalla no encendía. Era como si algo estuviera interfiriendo con todos los aparatos electrónicos. En esa oscuridad absoluta, escuché una respiración que no era mía. Era lenta, profunda, como si alguien estuviera durmiendo justo frente a mí. Pero había algo raro en esa respiración. Sonaba húmeda, como si la persona tuviera la boca llena de líquido. Me quedé paralizado, sin atreverme a mover ni un músculo. La respiración continuó por varios minutos que se sintieron como horas. De repente, mi linterna se encendió sola. La luz iluminó el cuarto y lo que vi me hizo caer hacia atrás contra la pared. El cuarto estaba lleno de ropa vieja, montones y montones de ropa que llegaban hasta el techo. Pero lo que me asustó no fue la ropa, sino las formas que tenía. Parecía como si hubiera gente acostada debajo de toda esa ropa, como si fueran cuerpos cubiertos. Salí corriendo del sótano sin mirar atrás. Subí las escaleras de 2 en 2, cerré la puerta con el candado y no paré hasta llegar a mi escritorio en la entrada principal. Ahí me senté temblando por media hora, tratando de procesar lo que había visto. ¿Era realmente ropa o había algo más? ¿Por qué mi linterna se había apagado y encendido sola? El resto de la noche pasé sin hacer rondas. Me quedé en mi escritorio, revisando las cámaras de seguridad en la pantalla. Pero las cámaras solo cubrían la entrada principal y el estacionamiento. El interior del edificio no tenía vigilancia electrónica, solo la vigilancia humana. Mi vigilancia. Cuando amaneció y llegó mi reemplazo del turno diurno, le pregunté sobre el sótano. Se llamaba Don Ernesto, un hombre mayor que había trabajado en la fábrica desde antes de que cerrara. Me miró de manera extraña cuando le mencioné el sótano. ¿Bajaste ahí?, me preguntó con voz seria. No deberías bajar ahí, muchacho. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí abajo?, le pregunté. Don Ernesto miró hacia los lados como asegurándose de que nadie más nos escuchara. Hace años, cuando la fábrica todavía funcionaba, hubo un accidente. Un grupo de trabajadores quedó atrapado en el sótano durante un incendio. No pudieron salir a tiempo. Desde entonces, nadie baja ahí. Se me heló la sangre. ¿Cuándo fue eso? Hace unos 15 años. La empresa cubrió todo. Dijeron que había sido un accidente eléctrico. Pero los que estábamos aquí sabíamos la verdad. Esos trabajadores no tuvieron oportunidad de escapar. Don Ernesto se fue sin decir más, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza todo el día. Cuando llegué a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas formas cubiertas de ropa en el sótano. ¿Habían sido realmente montones de ropa vieja o algo más? Esa noche decidí no ir a trabajar. Le dije a mi supervisor que me sentía mal, que tenía fiebre. No era mentira del todo, porque realmente me sentía mal, aunque no físicamente. Era mi mente la que estaba enferma de miedo, pero al día siguiente no tuve más opción que regresar. Necesitaba el trabajo y el dinero.
Mi familia dependía de mi sueldo y no podía permitirme faltar más días. Además, me dije a mí mismo, tal vez todo había sido producto de mi imaginación y el cansancio. Esa noche, llevé conmigo una linterna extra y revisé que las baterías estuvieran completamente cargadas. También llevé mi radio portátil sintonizado en una estación de música, pensando que el ruido me ayudaría a mantener la calma y a no escuchar cosas raras. Las primeras horas pasaron sin problemas. Hice mis rondas normales por el primer y segundo piso, evitando completamente el sótano. Todo estaba tranquilo y empecé a relajarme. Tal vez don Ernesto solo me había querido asustar, pensé. Tal vez era una de esas historias que se inventan en los trabajos para asustar a los nuevos. Pero a las 2:30 de la madrugada, la música de mi radio se cortó. Se escuchó estática por unos segundos. Y luego, silencio total. Traté de cambiar de estación, pero todas sonaban igual. Estática y silencio. Apagué el radio, y en ese momento escuché voces que venían del segundo piso. No eran voces normales. Sonaban ahogadas como si las personas estuvieran hablando con la boca llena de agua. No podía entender lo que decían, pero había varias voces hablando al mismo tiempo, como si fuera una conversación grupal. Esta vez no subí a investigar. Me quedé en mi lugar tratando de ignorar las voces, pero se hicieron más fuertes, más claras. Empecé a distinguir palabras sueltas: ayuda, salida, calor. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de lo que estaba escuchando. Las voces se movieron del segundo piso al primero. Podía escuchar pasos ahora, varios pares de pies caminando lentamente por los pasillos. Los pasos sonaban húmedos, como si las personas estuvieran caminando en charcos. Pero yo sabía que los pisos estaban secos. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la entrada principal, pensando en salir del edificio. Pero cuando puse mi mano en la manija de la puerta, esta no se movió. La puerta estaba cerrada desde adentro, pero yo no recordaba haberla cerrado. Busqué las llaves en mi bolsillo, pero no estaban ahí. Las había dejado en mi escritorio. Cuando me volteé para ir por las llaves, vi que todas las luces del edificio se habían encendido solas. El edificio completo estaba iluminado como si fuera de día. Y ahí, paradas en el pasillo que llevaba a mi escritorio, había 5 figuras. Eran personas, pero no se veían normales. Su ropa estaba toda mojada y pegada al cuerpo. Su piel tenía un color grisáceo y sus ojos estaban completamente blancos. Se quedaron ahí paradas, mirándome, sin moverse. Uno de ellos, una mujer joven, levantó su mano lentamente y señaló hacia el sótano. «Ven con nosotros», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Hay lugar para uno más». Los otros 4 asintieron al mismo tiempo, como si fueran marionetas controladas por la misma persona. Sus movimientos eran lentos y descoordinados, como si no tuvieran completo control de sus cuerpos. Retrocedí hasta que mi espalda tocó la puerta. No había salida. Las figuras empezaron a caminar hacia mí, dejando huellas húmedas en el piso. El olor dulzón que había sentido en el sótano llenó el aire. Era el olor de la ropa mojada que se ha quedado así por mucho tiempo. «No tengan miedo», dijo otra voz, esta vez de un hombre mayor. «Nosotros tampoco teníamos miedo al principio, pero aquí es mejor. Aquí no hay dolor, no hay preocupaciones, solo paz». Se acercaron más y pude ver sus rostros con más detalle. Tenían heridas en las manos y la cara, como si se hubieran lastimado tratando de salir de algún lugar. Sus ojos blancos me miraban fijamente, pero sabía que podían verme. Sabía que sabían exactamente dónde estaba. Cuando estaban a solo unos metros de mí, cerré los ojos y grité con todas mis fuerzas. Fue un grito de desesperación, de terror puro. Cuando abrí los ojos, las figuras se habían detenido. Parecían confundidas, como si mi grito las hubiera despertado de algún sueño. En ese momento todas las luces se apagaron otra vez. Quedé en la oscuridad total, pero ya no escuchaba las voces ni los pasos. Solo silencio. Busqué mi linterna a tientas y cuando logré encenderla, no había nadie ahí. El pasillo estaba vacío,
pero en el piso podía ver las huellas húmedas que llevaban desde donde habían estado las figuras hasta la puerta del sótano. Me quedé ahí parado por no sé cuánto tiempo, tratando de decidir qué hacer. Sabía que no podía quedarme en el edificio el resto de la noche, pero tampoco podía irme. Si abandonaba mi puesto, perdería el trabajo inmediatamente. Y si le contaba a alguien lo que había visto, pensarían que me había vuelto loco. Decidí llamar a don Ernesto a su casa. Sé que no debía molestarlo a esas horas, pero necesitaba hablar con alguien que supiera la verdad sobre este lugar. Encontré su número en la lista de contactos de emergencia que tenía en mi escritorio. ¿Don Ernesto? Soy Roberto, el vigilante nocturno. Siento molestarlo tan tarde, pero necesito que me cuente toda la verdad sobre lo que pasó aquí. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después escuché un suspiro profundo. «¿Los viste, verdad?», me preguntó. Ya sabía que iba a pasar, siempre pasa con los vigilantes nuevos. ¿Qué quiere decir con que siempre pasa? Roberto, tú eres el 7º vigilante nocturno que contrata la empresa en los últimos 3 años. Los otros 6 renunciaron después de unas semanas. Ninguno me dijo exactamente qué había visto, pero todos tenían esa misma voz de miedo que tienes tú ahora. Don Ernesto me explicó que el accidente había sido peor de lo que me había contado antes. Los 5 trabajadores no solo habían quedado atrapados en el sótano durante el incendio, habían estado ahí durante horas, gritando por ayuda, mientras los bomberos trataban de controlar las llamas en los pisos superiores. Nadie sabía que estaban ahí abajo hasta que fue demasiado tarde. El sótano se inundó, me dijo. Había una tubería rota y el agua empezó a subir. Ellos se refugiaron en ese cuarto del fondo, el mismo donde tú viste la ropa. Pero el agua siguió subiendo y no había forma de salir. Se me revolvió el estómago. ¿Se ahogaron? Sí, Roberto. Y desde entonces sus espíritus no han encontrado paz. Cada vigilante nocturno los ve, especialmente los que bajan al sótano. Es como si estuvieran buscando a alguien que los acompañe, alguien que entienda su sufrimiento. ¿Por qué no me dijeron esto antes de darme el trabajo? Porque necesitan vigilantes y si les dijeran la verdad a todos, nadie querría trabajar aquí. La empresa prefiere contratar a alguien nuevo cada pocos meses que cerrar completamente la seguridad del edificio. Después de colgar con don Ernesto, me senté en mi escritorio tratando de procesar toda esta información. Los 5 trabajadores que había visto no eran producto de mi imaginación. Eran reales, o al menos sus espíritus lo eran. Y por alguna razón, querían que yo fuera con ellos. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Cada ruido, cada sombra me ponía los nervios de punta. Mantuve mi linterna encendida todo el tiempo y evité mirar hacia los pasillos oscuros. Pero sabía que ellos estaban ahí, esperando. A las 5 de la mañana, cuando ya faltaba poco para que llegara don Ernesto, escuché de nuevo el ruido de algo siendo arrastrado. Esta vez venía desde mi propio pasillo, muy cerca de donde yo estaba. Era el mismo sonido que había escuchado la primera noche, pero ahora sabía exactamente qué era. Me levanté lentamente de mi silla y dirigí mi linterna hacia el sonido. Ahí, a unos 10 metros de mí, estaba la mujer joven que había visto antes, pero esta vez estaba sola. Arrastraba algo detrás de ella, algo que parecía ser un gran saco mojado. Se acercó paso a paso, sin dejar de mirarme con esos ojos blancos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que lo que arrastraba no era un saco. Era otro cuerpo, el cuerpo de un hombre en uniforme de vigilante. Él no quiso venir con nosotros, me dijo con esa voz lejana. Pero tú eres diferente, ¿verdad? Tú entiendes nuestro dolor. Reconocí el uniforme. Era igual al que yo usaba, el uniforme que le daban a todos los vigilantes de la empresa. El hombre que arrastraba debía ser uno de mis predecesores, uno de los otros 6 vigilantes que habían renunciado, o que creíamos que habían renunciado. ¿Qué le pasó?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se resistió demasiado tiempo. Su corazón no pudo soportar el miedo. Ahora está con nosotros, pero no por su propia voluntad. Nosotros preferimos que vengas por tu propia voluntad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esta era la verdad que don Ernesto no me había contado. Los vigilantes no renunciaban.
los tomaban. Y ahora me tocaba a mí decidir. ¿Qué quieren de mí?, le pregunté. Compañía, me respondió. Hemos estado solos demasiado tiempo. El trabajo de vigilante nocturno es perfecto para nosotros. Nadie pregunta por qué un vigilante actúa extraño durante la noche. Nadie cuestiona por qué algunos desaparecen. Solo contratan a uno nuevo. En ese momento entendí todo. Los otros vigilantes no habían renunciado ni habían perdido la vida por miedo. Se habían unido a ellos. Estaban ahí, en el edificio, trabajando durante la noche como guardias fantasma, y querían que yo fuera el siguiente. Piénsalo, me dijo la mujer. Ya no tendrías que preocuparte por el dinero, por tu familia, por nada. Solo tendrías que estar aquí, cuidando este lugar con nosotros, para siempre. La oferta sonaba tentadora de una manera retorcida. Mi vida estaba llena de preocupaciones. Las cuentas que pagar, los problemas con María, la incertidumbre del futuro. Pero mirar a esa mujer y al cuerpo que arrastraba me recordó que había algo mucho peor que las preocupaciones de la vida. No, le dije finalmente, no voy a ir con ustedes. Su expresión cambió. La tristeza en su rostro se convirtió en algo más oscuro, más amenazante. Entonces tendremos que llevarte por la fuerza como a él. Los otros 4 aparecieron de repente, rodeándome. Esta vez no se movían lentamente. Se acercaron rápido, con movimientos que ya no parecían humanos. Sus manos se extendieron hacia mí y pude ver que tenían las uñas largas y oscuras, como si hubieran estado cavando en tierra húmeda por años. Corrí hacia la entrada principal, pero la puerta seguía cerrada. Busqué las llaves desesperadamente en mi escritorio, pero no las encontraba. Los 5 espíritus se acercaban cada vez más, y sus voces ahogadas llenaron el aire con palabras que no podía entender pero que sonaban como amenazas. De repente recordé la ventana del baño que estaba en el primer piso. Era pequeña, pero tal vez podría escapar por ahí. Corrí hacia el baño con los 5 espíritus siguiéndome de cerca. Podía sentir el aire frío que emanaba de ellos y escuchar sus respiraciones húmedas justo detrás de mí. Llegué al baño y cerré la puerta con pestillo. La ventana estaba alta, pero logré subirme al lavabo y abrirla. Era más pequeña de lo que recordaba, pero no tenía otra opción. Empecé a pasar mi cuerpo por la ventana mientras escuchaba cómo golpeaban la puerta del baño. La puerta se abrió justo cuando mis piernas salían por la ventana. Caí al pasto del lado exterior del edificio y corrí hacia mi carro sin mirar atrás. Podía escuchar gritos ahogados que venían del edificio, pero no me detuve hasta estar dentro de mi carro con las puertas cerradas. Arranqué el motor y salí del estacionamiento a toda velocidad. En el espejo retrovisor pude ver 5 figuras paradas en la entrada del edificio, mirándome alejarse. Sabía que no me seguirían, al menos no esa noche, pero también sabía que no había terminado con ellos. Llegué a mi casa cuando apenas empezaba a amanecer. María ya se había levantado para preparar el desayuno de los niños. Cuando me vio entrar con la ropa sucia y la cara pálida, supo inmediatamente que algo había pasado. ¿Qué te pasó, Roberto? Pareces como si hubieras visto un fantasma. No podía contarle la verdad completa. No me creería y además no quería asustarla. Le dije que había tenido problemas en el trabajo y que probablemente iba a renunciar. Ella se preocupó por el dinero, pero me apoyó cuando vio lo alterado que estaba. Esa mañana llamé a la empresa para renunciar. El supervisor no pareció sorprendido. Solo me dijo que pasara por la oficina más tarde para firmar los papeles y entregar el uniforme. No hizo preguntas sobre por qué renunciaba tan repentinamente. Cuando fui a la oficina esa tarde, me encontré con don Ernesto en el estacionamiento. Se veía preocupado. ¿Conseguiste salir del edificio anoche?, me preguntó. Sí, pero apenas. Don Ernesto, usted sabía que los otros vigilantes no habían renunciado realmente, ¿verdad? Bajó la mirada y asintió lentamente. Sospechaba algo, pero no estaba seguro. Cuando no los volvía a ver por el barrio, pensé que tal vez se habían mudado a otra ciudad. Pero después de tu llamada anoche, empecé a atar cabos. ¿Por qué no hizo nada? ¿Qué podía hacer? ¿A quién le iba a decir? ¿A la policía? ¿A la empresa? Nadie me creería. Y además, necesitaba mi trabajo también. Don Ernesto me contó que él había trabajado en el turno diurno
durante todos estos años específicamente para evitar encontrarse con los espíritus. Sabía que solo aparecían de noche, cuando el edificio estaba vacío y silencioso. Pero ahora que tú escapaste, me dijo, van a estar más desesperados. Van a buscar la manera de conseguir otro vigilante rápido. Tenía razón. 2 días después, vi un anuncio en el periódico buscando vigilante nocturno para la misma fábrica. El anuncio ofrecía un sueldo más alto que el que me habían dado a mí. Era obvio que estaban teniendo problemas para encontrar candidatos. Durante las siguientes semanas traté de seguir con mi vida normal. Conseguí un trabajo en una tienda de autopartes durante el día. No pagaba tan bien como el trabajo nocturno, pero al menos podía dormir tranquilo por las noches. O eso pensaba, porque las pesadillas empezaron 2 semanas después de mi escape. Soñaba que estaba de vuelta en la fábrica, caminando por esos pasillos oscuros. Los 5 espíritus me seguían, llamándome por mi nombre, diciéndome que no podía escapar para siempre. En los sueños, siempre terminaba en el sótano, rodeado por montones de ropa mojada que se movía sola, pero lo peor no eran las pesadillas. Lo peor era que empecé a verlos durante el día también. Al principio solo eran sombras en mi visión periférica, figuras que desaparecían cuando volteaba a mirarlas directamente. Después empezaron a ser más claros, más persistentes. Los veía en la tienda donde trabajaba, parados entre los pasillos de refacciones para autos. Los veía en la calle cuando caminaba a casa. Los veía en mi propia casa, parados en las esquinas de las habitaciones, observando a mi familia. María notó que algo estaba mal. Me veía hablar solo, mirando hacia lugares donde no había nadie. Los niños empezaron a preguntarme por qué siempre parecía asustado. Traté de explicarles que solo estaba cansado, pero sabía que no me creían. Un mes después de mi escape, decidí volver a la fábrica durante el día. Necesitaba saber si todo había sido real o si me estaba volviendo loco. Don Ernesto me acompañó. Él tenía llaves del edificio y podía entrar cuando quisiera. El edificio se veía completamente diferente con luz natural. Los pasillos que habían sido tan aterrorizantes en la oscuridad ahora solo parecían viejos y abandonados. Bajamos al sótano juntos y don Ernesto trajo una lámpara portátil muy potente. El cuarto donde había visto la ropa estaba exactamente como lo recordaba. Montones y montones de ropa vieja, húmeda y con ese olor dulzón que me había perturbado tanto. Pero ahora, con buena luz, pude ver lo que realmente era. No eran solo montones de ropa. Debajo de algunas piezas había formas que definitivamente parecían humanas. Don Ernesto se acercó a uno de los montones y levantó cuidadosamente algunas prendas. Ahí estaba el esqueleto de una persona, con ropa de trabajador todavía pegada a los huesos. «Nunca lo sacaron de aquí», susurró don Ernesto. La empresa solo selló el sótano y fingió que no había pasado nada. Encontramos los restos de los 5 trabajadores, exactamente donde habían perdido la vida hace 15 años. Estaban acostados en posiciones que sugerían que habían tratado de protegerse unos a otros cuando el agua subía. Algunos todavía tenían sus identificaciones de empleado colgando del cuello. También encontramos algo más. En una esquina del cuarto había uniformes de vigilante, 6 uniformes para ser exactos. Estaban empapados y olían igual de mal que el resto de la ropa. Reconocí uno de ellos porque tenía una mancha de café en la manga, exactamente igual a la que tenía mi uniforme la última noche que trabajé ahí. «Los otros vigilantes están aquí también», me dijo don Ernesto. «Sus cuerpos están aquí, pero sus espíritus...». No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Los espíritus de los vigilantes se habían unido a los de los trabajadores originales. Ahora eran 11 almas atrapadas en ese lugar, buscando más compañía para aliviar su soledad eterna. Salimos del sótano y llamamos a la policía desde el teléfono de don Ernesto. Les contamos sobre los restos que habíamos encontrado, pero obviamente no les dijimos nada sobre los espíritus. La investigación tardó varias semanas, pero finalmente confirmaron la identidad de los 5 trabajadores y de 6 vigilantes nocturnos que habían desaparecido durante los últimos 3 años. La empresa cerró definitivamente la fábrica después del escándalo. El dueño fue acusado de negligencia y encubrimiento.
Los familiares de las víctimas finalmente pudieron darles un entierro apropiado a sus seres queridos. Después de que sacaron todos los restos del sótano y los enterraron en el cementerio, mis pesadillas pararon. Ya no veía las figuras durante el día, y el olor dulzón que me había perseguido durante meses finalmente desapareció. Era como si los espíritus hubieran encontrado paz al fin, pero hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a María. 3 meses después de que cerraron la fábrica, recibí una llamada en mi casa. Era tarde en la noche, como a las 2 de la madrugada. Cuando contesté, escuché una voz que reconocí inmediatamente. Era la mujer joven del sótano. «Gracias», me dijo con esa voz lejana que recordaba tan bien. «Ahora podemos descansar». Después de esa llamada, nunca volví a saber nada de ellos. Pero cada vez que paso por donde estaba la fábrica, que ahora es solo un terreno baldío, siento una extraña sensación de paz. Como si algo que había estado terriblemente mal por mucho tiempo, finalmente hubiera sido corregido. Han pasado 5 años desde esa experiencia, y todavía trabajo durante el día. Nunca he vuelto a aceptar un trabajo nocturno, y probablemente nunca lo haré. Porque aprendí que la noche tiene sus propios habitantes, sus propios secretos y sus propias reglas. Y que hay algunas cosas que es mejor dejar en paz. Pero si tú trabajas en turnos nocturnos, si eres vigilante o tienes cualquier trabajo que te mantenga despierto cuando el resto del mundo duerme, te doy un consejo. Si escuchas ruidos extraños, si ves sombras que no deberían estar ahí, si sientes que algo te observa en la oscuridad, no lo ignores. Confía en tus instintos. Porque a veces, las historias de terror que escuchamos no son solo historias. A veces, son advertencias. Y si alguna vez te ofrecen trabajo como vigilante nocturno en una fábrica abandonada en las afueras de Guadalajara, por favor, por tu propio bien y el de tu familia, di que no. Algunos trabajos no valen la pena, sin importar cuánto paguen. Esta historia que te acabo de contar es completamente real. Roberto Hernández Morales soy yo, y todo lo que te he relatado me pasó exactamente como te lo he contado. Decidí compartir mi experiencia porque creo que es importante que la gente sepa la verdad sobre ese lugar y sobre lo que puede pasar cuando los muertos no encuentran paz. Espero que nunca tengas que vivir algo así. Pero si algún día te encuentras en una situación similar, recuerda mi historia y ten el valor de escapar mientras puedas. Porque hay cosas peores que perder un trabajo. Hay cosas peores que los problemas de dinero. Y una de esas cosas es quedarse atrapado para siempre en un lugar donde el tiempo se detuvo en el momento más terrible de la vida de alguien. Que esta historia te sirva de advertencia y que nunca tengas que vivir el terror que yo viví durante esas noches en la fábrica abandonada. Antes de contarte esta historia, debo decirte que todo lo que vas a leer realmente me pasó. Sé que suena increíble, pero cada palabra es verdad. Han pasado 3 años desde esa noche, y aún despierto sudando frío recordando lo que viví. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Ruiz. Tengo 28 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como vigilante nocturno. Pero después de lo que te voy a contar, cambié de empleo. Nunca más volví a trabajar de noche. Todo comenzó un martes de octubre. Era mi segunda semana trabajando en una empresa de seguridad privada, y me habían asignado cuidar un cementerio muy antiguo en las afueras de la ciudad. El lugar se llamaba Panteón de los Remedios, y según me contaron tenía más de 100 años de existencia. Durante el día parecía un lugar tranquilo, con sus árboles grandes y sus tumbas bien cuidadas. Pero de noche era completamente diferente. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La primera semana había sido normal, nada fuera de lo común. Caminaba por los senderos con mi linterna. Revisaba que todo estuviera en orden y me quedaba la mayor parte del tiempo en la pequeña caseta de vigilancia que estaba junto a la entrada principal. Pero esa noche del martes algo cambió. Llegué puntual como siempre. El cementerio estaba envuelto en una niebla espesa que no había visto antes. La luna estaba oculta detrás de las nubes, y la única luz que tenía era la de mi linterna, y un farol amarillento que colgaba sobre la entrada. El aire estaba frío y húmedo, y cuando respiraba,
Mi aliento formaba pequeñas nubes blancas. Saludé a don Ramiro, el vigilante del turno de día, quien se veía más nervioso que de costumbre. Mientras recogía sus cosas, me dijo algo que me puso los pelos de punta. Oye, Carlos, ten mucho cuidado esta noche. Toda la tarde he estado escuchando ruidos raros, como si alguien estuviera caminando entre las tumbas. Revisé varias veces, pero no encontré a nadie. Puede que sean solo gatos, pero no sé, algo no se siente bien. Le pregunté qué tipo de ruidos había escuchado, pero solo movió la cabeza y se fue rápidamente. Lo vi alejarse en su bicicleta hasta que desapareció en la oscuridad de la calle. Me quedé solo, parado frente a la entrada del cementerio, con esa sensación extraña de que algo malo iba a pasar. Entré a la caseta y revisé mi equipo: linterna, radio, teléfono celular y mi termo con café caliente. Todo estaba en orden. Me senté en la silla de plástico y traté de calmarme leyendo una revista, pero no podía concentrarme. Cada pocos minutos miraba hacia afuera, donde los árboles se movían con el viento, creando sombras que parecían figuras humanas. Cerca de las 11:30 escuché el primer ruido. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. El sonido venía de la parte más antigua del cementerio, donde estaban las tumbas más viejas. Tomé mi linterna y salí de la caseta. El ruido se había detenido, pero el silencio que siguió era aún más inquietante. Caminé despacio por el sendero principal, alumbrando a los lados. Las lápidas se veían diferentes de noche, más grandes, más amenazantes. Algunas tenían ángeles tallados que parecían observarme, y las flores que habían dejado los familiares durante el día, ahora se veían marchitas y tristes. Llegué hasta donde pensé que había venido el ruido, pero no encontré nada fuera de lugar. Estaba regresando a la caseta cuando escuché pasos detrás de mí. No eran mis pasos porque yo me había detenido. Eran pasos lentos, como de alguien que camina con dificultad. Me volteé rápidamente y alumbré con la linterna, pero no vi a nadie. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Hay alguien ahí?, grité, pero mi voz sonó débil y temblorosa. No hubo respuesta, solo el viento entre los árboles. Decidí regresar a la caseta y llamar a mi supervisor, pero cuando llegué, me di cuenta de que el teléfono no tenía señal. Esto era raro, porque durante toda la semana había tenido señal perfecta. Me quedé dentro de la caseta tratando de mantener la calma, pero a medianoche exactamente, algo pasó que me heló la sangre. Todas las luces del cementerio se apagaron al mismo tiempo. El farol de la entrada, las pequeñas luces que alumbraban algunos senderos, incluso la luz de mi linterna se apagó sin explicación. Me quedé en completa oscuridad. Traté de encender la linterna, pero no funcionaba. Busqué a tientas mi celular y logré prender la linterna del teléfono. La luz era débil, pero al menos podía ver algo. Fue entonces cuando escuché algo que jamás olvidaré. Una voz que susurraba mi nombre. Carlos, Carlos. La voz parecía venir de todas partes, y de ninguna parte al mismo tiempo. Era una voz suave, casi como un suspiro, pero claramente decía mi nombre. Sentí que las piernas me temblaban y que un frío terrible me recorría todo el cuerpo. Salí de la caseta con el teléfono en la mano, alumbrando hacia todos lados. Las tumbas se veían diferentes, como si hubieran cambiado de lugar. Conocía bien el cementerio después de una semana de trabajo, pero ahora nada me parecía familiar. Era como si estuviera en un lugar completamente distinto. La voz siguió llamándome, cada vez más cerca. «Carlos, ven acá, Carlos». Sabía que tenía que irme, que tenía que correr, pero mis pies no me obedecían. Era como si algo me estuviera jalando hacia adentro del cementerio, hacia la oscuridad donde estaban las tumbas más antiguas. Empecé a caminar, no por mi propia voluntad, sino porque sentía que no tenía opción. Con cada paso el miedo crecía dentro de mí, pero también una curiosidad extraña, como si necesitara saber qué era lo que me estaba llamando. La luz de mi teléfono empezó a parpadear, y supe que pronto se apagaría también. Fue entonces cuando vi algo que me hizo gritar. Entre las tumbas más viejas había una figura blanca que se movía lentamente. No era completamente sólida. Era como si estuviera hecha de niebla, pero tenía forma humana. La figura parecía ser una mujer con un vestido largo que se arrastraba por el suelo. Tenía el cabello suelto y largo, y aunque no podía ver su cara claramente, sabía que me estaba mirando. Mi grito se perdió en la noche, y la figura se detuvo. Por un momento que pareció eterno nos quedamos así, ella observándome y yo sin poder moverme del miedo.
Entonces ella levantó una mano y me hizo una seña para que me acercara. Su movimiento era lento, casi hipnótico, y aunque todo mi cuerpo me gritaba que corriera, sentí que tenía que obedecer. Caminé hacia ella como en un sueño. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme, como si estuviera caminando bajo el agua. La luz de mi teléfono se hacía cada vez más débil, y empecé a temer que se apagara, completamente antes de llegar hasta donde estaba la figura. Pero algo extraño pasó. Mientras más me acercaba, más clara se veía ella, como si tuviera su propia luz. Cuando estuve a unos 5 metros de distancia, pude ver su rostro. Era una mujer joven, tal vez de unos 20 años, con facciones delicadas y ojos muy tristes. Su piel era pálida como la luna, y sus labios se movían como si estuviera tratando de decirme algo, pero no escuchaba ningún sonido. Llevaba un vestido blanco que parecía ser de otra época, con mangas largas y cuello alto. Se acercó más a mí, y pude sentir un frío terrible, como si hubiera abierto la puerta de un refrigerador gigante. Mi aliento se hizo más visible, y empecé a temblar sin control. Ella extendió su mano hacia mí, y aunque sabía que no debía hacerlo, estiré la mía para tocarla. Cuando nuestros dedos estuvieron a punto de tocarse, escuché su voz por primera vez. «Ayúdame», me dijo con una voz que sonaba como el viento entre las hojas. «Por favor, ayúdame». Sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban como diamantes en la oscuridad. Llevo tanto tiempo esperando que alguien me escuche. Le pregunté qué necesitaba, aunque mi voz salió como un susurro. Ella me miró con una expresión de alivio, como si llevara años esperando que alguien le hiciera esa pregunta. «Mi nombre es Elena», me dijo. «Elena Morales. Morí hace 50 años, pero no puedo descansar. Alguien debe saber la verdad sobre lo que me pasó». Traté de procesar lo que estaba escuchando. Sabía que esto no podía ser real, que tal vez estaba soñando, o que el miedo me había hecho alucinar, pero todo se sentía tan real. El frío, su voz, la tristeza en sus ojos. ¿Qué verdad?, le pregunté. «Me enterraron en el lugar equivocado», me explicó. «Mi tumba no es mía. Hay otra persona ahí. Y yo estoy en otro lugar donde no debería estar. Por eso no puedo descansar. Por eso camino por las noches buscando a alguien que pueda ayudarme». Me señaló hacia una tumba que estaba cerca de donde habíamos estado hablando. Era una tumba antigua, con una lápida de mármol que tenía tallado el nombre de Elena Morales y las fechas de su nacimiento y muerte. Pero luego me llevó hacia otra tumba, más pequeña y descuidada, que tenía el nombre de María Fernández. «Esa es mi verdadera tumba», me dijo señalando la tumba de María. «Pero mi cuerpo está en la tumba con mi nombre». Cuando murió María, sus familiares no tenían dinero para un funeral digno. Mi familia sí tenía dinero. Pero hubo una confusión en la funeraria. Nos intercambiaron. Ella está descansando en mi lugar, y yo no puedo descansar en el suyo. La historia me parecía increíble, pero la forma en que me lo contaba, con tanto detalle y tanta tristeza, me hizo creer que podía ser cierto. «¿Qué quieres que haga?», le pregunté. «Necesito que hables con alguien, que investigues lo que pasó. En los archivos de la funeraria debe estar la información. Si logras que nos pongan en nuestros lugares correctos, podremos descansar las dos. María también está sufriendo, aunque no puede manifestarse como yo». Mientras hablaba, noté que empezaba a volverse más transparente. La luz de mi teléfono se había apagado completamente, pero ella seguía brillando con su propia luz suave. «Me estoy debilitando», me dijo. «Solo puedo aparecer a medianoche y solo por poco tiempo. Pero si me ayudas, prometo que no volveré a molestarte». Le prometí que haría lo que pudiera para ayudarla. En cuanto dije esas palabras, ella sonrió por primera vez, y su sonrisa era hermosa y triste al mismo tiempo. «Gracias, Carlos. Gracias por escucharme. Mañana por la noche volveré, a la misma hora. Espero que para entonces tengas noticias». Empezó a alejarse, caminando hacia atrás sin voltear la vista. Su figura se hacía cada vez más transparente, hasta que finalmente desapareció por completo. Me quedé solo en la oscuridad, preguntándome si realmente había pasado, o si había sido producto de mi imaginación. Pero entonces, todas las luces del cementerio se encendieron de nuevo. Mi linterna funcionaba perfectamente, y mi teléfono tenía señal completa. Miré mi reloj. Eran las 12:30 de la mañana. Había pasado media hora desde que todo había comenzado, pero a mí me había parecido mucho más tiempo.
Regresé a la caseta, pero no pude dormir el resto de la noche. Me quedé despierto, pensando en Elena y en su historia. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro triste y escuchaba su voz pidiendo ayuda. Cuando llegó don Ramiro a las 6 de la mañana, yo ya estaba listo para irme. ¿Cómo estuvo la noche?, me preguntó. Estuve a punto de contarle todo, pero sabía que no me creería. Tranquila, le mentí. Todo normal. Pero sabía que no había sido normal, y sabía que tenía que cumplir mi promesa. Esa mañana, en lugar de ir a casa a dormir, me fui directamente a la biblioteca municipal para investigar sobre Elena Morales y María Fernández. Lo que encontré me confirmó que la historia era real, pero también me reveló algo mucho más perturbador. En los archivos de periódicos antiguos, encontré la noticia de la muerte de Elena Morales. Había fallecido en 1973, a los 22 años, por una enfermedad súbita. Era de una familia acomodada, y su funeral había sido uno de los más grandes de ese año. Pero lo que me llamó la atención fue que, una semana después, había otra noticia pequeña sobre María Fernández, una mujer humilde que había muerto el mismo día que Elena, pero cuyo funeral había sido muy sencillo. Busqué más información y encontré algo que me puso los pelos de punta. En los registros de la funeraria Los Cipreses, que ya no existía, había una anotación a mano que decía: confusión en entierros del 15 de octubre. Revisar ubicaciones, pero nunca habían hecho la corrección. Pero lo más extraño de todo fue lo que encontré después. En una sección de sucesos paranormales de un periódico de 1980, había una nota que decía: vigilantes del Panteón de los Remedios reportan avistamientos de una mujer de blanco que camina entre las tumbas. Según testigos, la aparición pregunta por su tumba y desaparece cerca de la medianoche. Esto significaba que Elena llevaba más de 40 años apareciendo, buscando ayuda. Yo no era el primer vigilante que la había visto, pero tal vez era el primero dispuesto a ayudarla. Copié toda la información que encontré y me fui a casa a descansar unas horas antes de regresar al trabajo. Esa noche llegué al cementerio más temprano, decidido a hablar con Elena otra vez. Llevé conmigo las copias de los documentos que había encontrado, pensando que tal vez eso la ayudaría a entender mejor su situación. Don Ramiro se veía más nervioso que nunca. Carlos, anoche escuché que gritaste, me dijo mientras recogía sus cosas. ¿Viste algo raro? Le dije que había sido solo un gato que me había asustado, pero él movió la cabeza como si no me creyera. Ten cuidado, muchacho. Este lugar tiene memoria y no siempre es buena. Cuando don Ramiro se fue, me quedé esperando en la caseta. Esta vez tenía mi linterna extra. Había cargado completamente mi teléfono. Y hasta había traído una grabadora pequeña por si acaso. Quería tener pruebas de lo que estaba pasando, aunque sabía que nadie me creería. A medianoche exactamente las luces se apagaron otra vez, pero esta vez estaba preparado. Salí de la caseta con mi linterna funcionando y caminé directamente hacia donde había visto a Elena la noche anterior. No tuve que esperar mucho. Apareció entre las tumbas igual que la noche anterior, pero esta vez se veía más clara, más real. Llevaba el mismo vestido blanco, pero pude notar más detalles. Tenía un collar de perlas y aretes, pequeños que brillaban suavemente. Su rostro era hermoso, pero la tristeza en sus ojos era aún más profunda. «Regresaste», me dijo con una sonrisa triste. «Pensé que tal vez habías pensado que fue un sueño». Le mostré los papeles que había traído, y ella se acercó para verlos. Cuando vio las noticias sobre su muerte y la de María, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, eso fue lo que pasó», me confirmó. «Pero hay algo más que necesitas saber. María no murió de causas naturales. Alguien la lastimó. Y por eso ella tampoco puede descansar completamente. Está atrapada en mi tumba, pero no puede manifestarse como yo, porque no tiene la misma conexión con este mundo». Esto me sorprendió. «¿Qué quieres decir con que alguien la lastimó?», le pregunté. Era una mujer muy buena. Trabajaba limpiando casas para mantener a sus 2 hijos pequeños, pero se enteró de algo que no debía saber. Vio algo que no debía ver, y por eso la silenciaron para siempre. Elena me contó que María había estado limpiando la casa de una familia rica cuando descubrió que estaban haciendo algo ilegal. Había escuchado una conversación y había visto unos documentos que comprometían a gente muy poderosa. Cuando trataron de comprar su silencio, ella se negó porque era una mujer muy honesta. «La envenenaron», me dijo Elena.
Pusieron algo en su comida para que pareciera que había muerto por causas naturales, pero ella sabía lo que estaba pasando. Por eso, aunque esté en mi tumba, no puede descansar. Necesita que se sepa la verdad sobre lo que le pasó. ¿Y tú cómo sabes todo esto? Le pregunté. Cuando morimos, a veces podemos ver la verdad sobre las cosas que pasaron. María y yo hemos estado conectadas todos estos años, porque estamos en las tumbas equivocadas. Ella me contó su historia, y yo le conté la mía, pero yo soy la única que puede aparecerse porque tengo un asunto pendiente más fuerte. Elena me pidió que investigara sobre la familia para la que trabajaba María. Se apellidaban Herrera, me dijo. Eran dueños de varias fábricas en la ciudad, pero también estaban involucrados en cosas sucias. María los vio recibir dinero de gente mala, y escuchó que hablaban de lastimar a otras personas. Le prometí que investigaría, pero le dije que no sabía cómo podía ayudar con algo que había pasado hace tanto tiempo. Solo necesito que alguien sepa la verdad, me dijo. Si logras que la historia de María se conozca, y si consigues que nos pongan en nuestras tumbas correctas, podremos descansar las dos. Mientras hablábamos noté que había otras figuras moviéndose entre las tumbas. Eran más difusas que Elena, como sombras que apenas podía distinguir. ¿Qué son esas? Le pregunté señalando hacia las sombras. Son otros como nosotros, me explicó. Personas que no pueden descansar por diferentes razones, pero la mayoría no puede manifestarse como yo, solo pueden moverse como sombras. Este cementerio está lleno de historias sin resolver, Carlos. Tú tienes un don especial. Puedes vernos y escucharnos claramente. Esto me asustó mucho. ¿Quieres decir que hay más espíritus aquí? Le pregunté. Muchos, me respondió. Pero la mayoría solo quiere que los dejen en paz. Algunos, como María y yo, necesitamos ayuda para resolver nuestros asuntos pendientes. Y otros... Se detuvo y miró hacia la parte más oscura del cementerio. Otros están aquí por razones más oscuras. Siguió su mirada y vi que las sombras se movían más rápido, como si estuvieran agitadas por algo. ¿Qué tipo de razones? Le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Hay personas que hicieron cosas muy malas en vida, y cuando mueren quedan atrapadas aquí. No pueden irse al lugar donde deben estar, pero tampoco pueden descansar. Están enojadas, resentidas y a veces tratan de lastimar a los vivos, como si hubiera escuchado sus palabras. Una de las sombras se acercó a nosotros. Era más oscura que las otras, y podía sentir una energía muy negativa viniendo de ella. Elena se puso tensa. Tenemos que terminar esta conversación, me dijo rápidamente. Él no debe saber que estamos hablando. ¿Quién es él? Le pregunté, pero Elena ya estaba empezando a desaparecer. Mañana te explico, me dijo. Pero ten mucho cuidado. Si él sabe que puedes vernos, tratará de lastimarte. Vete a la caseta y no salgas hasta que amanezca. Corrí hacia la caseta, pero podía sentir que la sombra oscura me seguía. Cuando llegué y cerré la puerta, escuché que algo golpeaba las ventanas desde afuera. Eran golpes fuertes como si alguien estuviera tratando de romper el vidrio. Me quedé en una esquina temblando hasta que salió el sol. Esa mañana cuando llegó don Ramiro, encontró las ventanas de la caseta agrietadas. ¿Qué pasó aquí?, me preguntó. Le dije que había sido una tormenta, pero él me miró como si supiera que no era cierto. Carlos, me dijo antes de que me fuera, si algo raro está pasando, es mejor que busques otro trabajo. Este lugar no perdona a los que se meten donde no deben. Sus palabras me quedaron resonando en la cabeza durante todo el día, pero ya no podía dar marcha atrás. Había prometido ayudar a Elena y a María. Y además, ahora sabía que tenía algún tipo de habilidad especial que me permitía comunicarme con los espíritus. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía un propósito importante. Esa tarde investigué sobre la familia Herrera. Lo que encontré me confirmó las sospechas de Elena. Los Herrera habían sido una familia muy poderosa en los años 70, dueños de varias fábricas y con conexiones políticas importantes. Pero en 1974, un año después de la muerte de María, habían sido investigados por el gobierno por vínculos con actividades ilegales. Sin embargo, nunca se había podido probar nada concreto. También descubrí algo interesante. El hijo mayor de la familia, Roberto Herrera, había muerto en 1985 y estaba enterrado en el mismo cementerio donde yo trabajaba. Esto explicaba por qué había un espíritu tan oscuro rondando el lugar. Si Roberto había participado en la muerte de María, su espíritu estaría atrapado ahí, sin poder descansar por el peso de su culpa.
Esa noche llegué al cementerio con una determinación nueva. Llevé conmigo toda la información que había encontrado, y también una pequeña grabadora de voz. Si lograba grabar mi conversación con Elena, tendría pruebas de lo que estaba pasando. Tal vez nadie me creería, pero al menos sabría que no estaba loco. Don Ramiro se veía más preocupado que nunca. Carlos, anoche escuché ruidos terribles después de que te fuiste, me dijo, como si alguien estuviera gritando de dolor. Y esta mañana encontré flores marchitas en varias tumbas, como si algo hubiera drenado la vida de ellas. Le aseguré que todo estaría bien, pero por dentro estaba muy nervioso. Sabía que esa noche sería diferente. Podía sentirlo en el aire. Una tensión que no había estado presente las noches anteriores. A medianoche las luces se apagaron como siempre, pero esta vez el frío fue más intenso. Podía ver mi aliento formando nubes gruesas, y sentía que el aire mismo estaba cargado de electricidad. Salí de la caseta y caminé hacia donde solía aparecer Elena. Ella estaba ahí, pero se veía diferente, más sólida, más real, como si hubiera ganado fuerza. Carlos, me dijo con urgencia, esta tiene que ser la última noche. Él se está volviendo más fuerte, y pronto no podremos controlarlo. ¿Quién es él?, le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Roberto Herrera, me confirmó. Él fue quien ordenó que envenenaran a María. Cuando murió, quedó atrapado aquí por su culpa, pero durante todos estos años, su ira y su resentimiento han crecido. Ahora es una presencia muy peligrosa, como si hubiera escuchado su nombre. Una sombra negra se materializó cerca de nosotros. Era más grande que las otras y podía sentir ondas de odio y maldad viniendo de ella. La temperatura bajó aún más, y las flores de las tumbas cercanas comenzaron a marchitarse visiblemente. ¿Por qué no pueden descansar?, le pregunté a Elena, tratando de ignorar la presencia amenazante. Porque el asunto nunca se resolvió, me explicó. María murió sin que se supiera la verdad. Yo morí en el momento equivocado, y quedé conectada con su historia. Y Roberto no puede irse porque sabe que merece un castigo que nunca recibió. La sombra de Roberto se acercó más, y por primera vez pude escuchar su voz. Era áspera, llena de ira. Nadie va a saber la verdad. Nadie va a remover el pasado. Tú te vas a callar, igual que ella se calló. No, gritó Elena. Ya basta. Llevamos 50 años así por tu culpa. Fue entonces cuando pasó algo extraordinario. Otra figura apareció junto a Elena. Era más pequeña, vestida con ropa sencilla, y tenía una expresión de determinación que contrastaba con la tristeza de Elena. Era María Fernández. Por fin puedo manifestarme, dijo María con una voz suave pero firme. Durante todos estos años he estado atrapada. Pero ahora que alguien conoce mi historia, tengo la fuerza para aparecer. Roberto se enfureció aún más. El viento comenzó a soplar con fuerza, y varias lápidas comenzaron a vibrar. «Ustedes no pueden hacer esto», gritó. «Yo tengo más poder aquí». «No», le dijo María caminando hacia él sin miedo. «Tú solo tienes el poder que te da tu ira. Pero nosotras tenemos algo más fuerte. Tenemos la verdad». Elena se puso al lado de María. «Carlos ha descubierto lo que pasó realmente. Ha encontrado las pruebas de lo que hiciste. Ya no puedes esconderte detrás de tu familia y tu dinero». Les mostré los documentos que había encontrado. Roberto trató de acercarse para destruirlos, pero cada vez que se acercaba, Elena y María se ponían en su camino. «La verdad va a salir a la luz», le dijeron. «Ya no puedes silenciarla». «¿Y qué van a hacer con esa información?», me preguntó Roberto, dirigiéndose a mí por primera vez. «¿Quién te va a creer? ¿Piensas que alguien va a creer que los espíritus te contaron una historia?» Tenía razón en parte, pero entonces recordé algo. «No necesito que me crean a mí», le dije. «Solo necesito que investiguen. Si entrego esta información a las autoridades, van a tener que revisar el caso. Y si encuentran evidencia de que María fue envenenada, la verdad saldrá sola». Roberto soltó un grito de furia que hizo que todas las ventanas de la caseta se rompieran. Pero entonces algo cambió. La ira en su voz se convirtió en desesperación. «No puedo irme», dijo. «No puedo descansar sabiendo lo que hice. El peso de mi culpa es demasiado grande». María se acercó a él. «Puedes descansar», le dijo con una gentileza que me sorprendió. «Pero primero tienes que aceptar lo que hiciste. Tienes que pedir perdón de verdad». «¿Por qué me ayudarías?», le preguntó Roberto. «Porque llevar odio durante 50 años me ha enseñado que el perdón es la única manera de liberarnos», respondió María. «Tú me lastimaste, me quitaste la vida,
Pero si seguimos atrapados aquí para siempre, nadie gana. Roberto se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Finalmente su voz cambió completamente. Lo siento, dijo, y por primera vez sonó humano. Siento mucho lo que te hice. Siento haber destruido tu vida y la de tus hijos. Siento haber vivido todos estos años sin enfrentar mi culpa. En ese momento algo hermoso pasó. Una luz dorada apareció en el cielo, como si las nubes se hubieran abierto para dejar pasar la luz de la luna. Los tres espíritus se volvieron más brillantes, más pacíficos. Ahora podemos irnos, dijo Elena. Pero primero, Carlos, tienes que prometerme que vas a entregar esa información, que vas a hacer que se sepa la verdad sobre María. Se lo prometí. Y también les prometí que hablaría con las autoridades del cementerio para que intercambiaran sus restos y los pusieran en las tumbas correctas. Gracias, me dijeron las tres voces al mismo tiempo. Gracias por escucharnos. Gracias por ayudarnos a encontrar la paz. Uno por uno, se fueron desvaneciendo hacia la luz dorada, hasta que desaparecieron completamente. El cementerio se quedó en silencio, pero esta vez era un silencio pacífico, no amenazante. Las luces se encendieron, y pude escuchar el canto de los primeros pájaros anunciando el amanecer. Había terminado. Al día siguiente cumplí mis promesas. Entregué toda la información que había encontrado a las autoridades, y aunque fue difícil explicar cómo había obtenido las pistas, finalmente decidieron investigar. Meses después, exhumaron el cuerpo de María y confirmaron que había sido envenenada. Su caso fue reabierto, y aunque ya no podían procesar a Roberto porque había muerto, la verdad finalmente salió a la luz. También logré que intercambiaran los restos de Elena y María, poniéndolas en sus tumbas correctas. El día que hicieron el intercambio, yo estaba presente. Fue una ceremonia pequeña, pero sentí una paz increíble, como si supiera que ellas finalmente podían descansar. Renuncié a mi trabajo como vigilante nocturno una semana después, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que mi propósito ahí había terminado. Ahora trabajo de día en una oficina, y aunque a veces extraño la tranquilidad de las noches, sé que hice lo correcto. Algunas noches, cuando paso cerca del cementerio, detengo mi coche por un momento y miro hacia adentro. El lugar se ve diferente ahora, más tranquilo. Ya no hay sombras moviéndose entre las tumbas. Ya no hay voces susurrando en la oscuridad. Solo hay paz. Pero sí aprendí algo de toda esta experiencia. Los espíritus no son solo historias para asustar. Son personas que tuvieron vidas reales, problemas reales, y que a veces necesitan ayuda para resolver sus asuntos pendientes. Y si tienes el don de escucharlos, como parece que yo lo tengo, entonces tienes la responsabilidad de ayudarlos. Esa es mi historia. Y te juro que cada palabra es verdad. Todavía tengo los documentos que encontré, y las grabaciones que hice esa última noche. Si algún día dudas de lo que te he contado, solo recuerda que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, aunque tome 50 años. Y si alguna vez te encuentras trabajando, de noche en un lugar donde han pasado cosas tristes, y escuchas voces que te llaman por tu nombre, no corras, detente y escucha. Tal vez alguien necesite tu ayuda para encontrar la paz que tanto tiempo ha estado buscando.